El silencio y el despertar. La recepción medieval de Baruch 6, 21 y 22 entre la perplejidad exegética y el programa enciclopédico. 800 años sin glosas, luego el comentario del decano de Salisbury y la escuela parisina del siglo XIII, cómo un versículo deuterocanónico llegó hasta Alberto Magno. 1. El silencio de la glosa ordinaria. La glosa ordinaria, el gran comentario estandarizado de la escritura que en los siglos XII y XIII se convirtió en el punto de referencia obligado para todo lector medieval de la Biblia, no ofrecía para el libro de Baruch ninguna glosa, solo el texto bíblico desnudo. Como observa el medievista Athanasius Sulavik, la glosa ordinaria ofrecía del libro de Baruch únicamente el texto bíblico, una ausencia comentada que se prolonga desde la muerte de Jerónimo en el año 420 hasta los inicios del siglo XIII, cuando por primera vez un comentarista medieval se enfrenta al libro. Este silencio no era neutro. Ante Baruch 6, 21 y 22, el glosador medieval habría encontrado dificultades en varios planos simultáneamente. En el plano léxico, el término katae de la Vulgata era de determinación zoológica incierta. Como se desprende del análisis filológico de Lewis y Short, ni siquiera los especialistas del latín clásico estaban seguros de lo que designaba, y en la Edad Media tardía esta incertidumbre no era menor. En el plano canónico, el texto era deuterocanónico y el propio Jerónimo había puesto explícitamente en duda su sacralidad por la ausencia de un original hebreo, lo que hacía prudente cualquier inversión exegética. En el plano simbólico, el contexto antidolátrico del versículo estaba dirigido contra cultos paganos, babilónico y egipcio, ya históricamente remotos y teológicamente inofensivos para una cristiandad que había derrotado ampliamente al paganismo. No había urgencia parenética en comentarlo. En el plano hermenéutico, finalmente, era difícil extraer del versículo una lectura moral o alegórica fácilmente aplicable a la vida cristiana. Los gatos sobre los ídolos no se prestan a simbolismos edificantes, e intentar construir alguno habría requerido explicar tanto qué eran las katae como por qué estaban sobre las estatuas. El silencio de la glosa tiene así todo el aspecto de una perplejidad consciente. Mejor no glosar que glosar mal, sobre todo en un texto deuterocanónico cuyo léxico presentaba zoologías inciertas. Las katae vagaron así durante siglos por las Biblias medievales sin una sola nota al margen que aclarase su naturaleza. 2. El primer comentario. La glosa sobre Baruch. El primer comentario latino conocido sobre el libro de Baruch nace solo a finales del siglo XII o a principios del XIII en París. Se trata de la glosa sobre Baruch, atribuida a un decano de Salisbury reconocible como Richard Poore, decano de 1197 a 1215, o como Thomas Chopham, ambos formados en la escuela bíblica moral de Stephen Langton. El texto se conserva en 3 manuscritos: París, Biblioteca Nacional de Francia, latín 393, fechado entre 1210 y 1230, Londres, British Library Royal 2E12, y Klosterneuburg 13. El comentario, según la edición crítica preparada por Sulavik, se detiene en los versículos 6, 22 y 23 de la carta de Jeremías, exactamente el versículo con los gatos y el estribillo que lo cierra, lo que testimonia que la cuestión no fue eludida ni siquiera por el primer comentarista que se adentró en el libro. La escuela de Stephen Langton, en la que se habían formado tanto Richard Poore como Thomas Chopham, se caracterizaba por un enfoque de la escritura fuertemente orientado hacia la moral práctica y la predicación. El interés por Baruch en este contexto no era casual. La carta de Jeremías ofrecía material directo contra las seducciones idolátricas,
entendidas en el sentido medieval más amplio de apego a los ídolos del mundo. Riquezas, honores, poder, más que en sentido literal. El versículo con los gatos, en este marco, podía reinterpretarse como figura de la corrupción material que afecta a las falsas grandezas humanas. 3. La difusión en la escuela dominica. El alcance de la glosa sobre Baruch fue notable y se mide sobre todo a través de su recepción entre los frailes predicadores. Hugo de San Caro, el gran exégeta dominico que hacia 1230 y 1236 dirigió la primera empresa de comentario integral de la Biblia en el convento de Saint-Jacques de París, utilizó el texto del decano como fuente primaria para su póstila sobre Baruch, retomando el 90% del texto casi palabra por palabra. Después de él, Alberto Magno y Guillermo de Luxi produjeron también comentarios sobre Baruch a lo largo del siglo XIII, lo que significa que en pocas décadas el versículo con los gatos, que había permanecido sin glosas durante casi 800 años, fue sometido de repente a la atención de una de las escuelas exegéticas más activas de la historia cristiana. El motor de este despertar no fue un interés específico por los felinos de la Carta de Jeremías, sino el programa enciclopédico de las escuelas parisinas del siglo XIII, que se proponían comentar la escritura entera, incluidas las zonas que habían permanecido largo tiempo en la sombra. El versículo con las katae fue alcanzado por la reflexión medieval no porque alguien lo buscara, sino porque el proyecto sistemático no admitía lagunas. Cuando fue finalmente comentado, sin embargo, lo fue en un contexto histórico en el que el paganismo egipcio ya no tenía ninguna relevancia práctica. La ironía anti-egipcia del original helenístico había desaparecido definitivamente, y quedaba solo la pregunta sobre qué eran aquellas extrañas katae posadas sobre las estatuas de los dioses paganos. 4. Las consecuencias en la teología medieval de los animales. La fortuna teológica de Baruch 6, 21 y 22 se manifiesta menos a través de citas directas que mediante la sedimentación de una asociación mental. Gatos e idolatría pertenecen al mismo campo semántico porque la propia escritura los ha puesto juntos, y lo ha hecho en la única ocasión en que ha considerado oportuno nombrarlos. Siendo kata en la Vulgata un término presente prácticamente solo en este pasaje con reconocimiento felino seguro, el versículo no era compensable con nada. No existía ningún otro pasaje escriturario del que extraer una valoración alternativa. San Agustín, al elaborar su teología de los animales como criaturas ordenadas a la utilidad humana, no disponía de material bíblico positivo sobre los gatos con el que construir un contrapeso. Los compiladores de bestiarios medievales se encontraron con la misma dificultad: tener que tratar un animal para el cual la escritura proporcionaba un único precedente narrativo, de signo problemático, mientras la vida práctica demostraba cada día su utilidad en los monasterios como cazadoras de ratones. El resultado fue aquella posición liminal: útiles pero sospechosos, tolerables pero no celebrables, que caracterizó la actitud cristiana hacia los gatos durante siglos. La sustitución del ailuros griego por la kata vulgar en la Vulgata tuvo una consecuencia adicional sobre esta recepción. Al privar al término de su carga anti-egipcia, Jerónimo hizo el pasaje universalmente generalizable. Los teólogos medievales no leían una sátira dirigida al culto de Bastet, culto que ya no les concernía, sino una constatación sobre la naturaleza de los gatos en sí mismos, animales que la escritura había asociado a contextos de degradación espiritual sin proporcionar ningún contrapeso positivo. La especificidad polémica del texto helenístico se había transformado, en la recepción latina, en un juicio permanente sobre la especie felina. La carta de Jeremías es citada en el Catecismo de la Iglesia Católica en la exposición doctrinal contra la idolatría,
lo que confirma que el texto nunca fue archivado como curiosidad deuterocanónica, sino que mantuvo una función parenética activa en la tradición viva de la Iglesia. La asociación gatos-idolatría no necesitaba ser argumentada explícitamente para operar. Era estructural, impresa en el único contexto escriturario en el que el animal aparecía, y suficiente para orientar durante siglos una mirada teológica que no disponía de otros apoyos textuales sobre los que apoyarse.